Un saludo cordial para todos los que nos ven a través de este medio. Soy Néstor Díaz y en esta ocasión vamos a realizar un interesante acercamiento al debate del año entre el filósofo argentino Jonathan Ramos y el apologista y economista peruano Dante Urbina. Si desea entender de forma somera las implicaciones de este debate y la reflexión teológica que haremos, no se pierda este interesante contenido. El debate es una estrategia de difusión para el pensamiento y en la era actual es un referente mediático que incluso incrementa el rating. Como ejercicio se delinea hacia dos puntos: la verticalidad en procura del descubrimiento de la verdad y la horizontalidad, buscando la discusión de los datos con los cuales se alimentan hacia la izquierda en un sentido negativo el morbo y hacia la derecha en un sentido positivo el conocimiento epistémico. Considerando esto, se descubre que la evidencia del éxito en un debate, saber quién lo ganó, se halla en la verticalidad, no en la horizontalidad. Quien tiene la verdad es quien gana el debate, no quien predomina en las encuestas. Mi objetivo, en este caso, no es satisfacer el morbo de los que intentan desestimar al filósofo o al economista, sino validar los presupuestos en torno al criterio del marco teológico que caracteriza mi formación, sin por ello avanzar una opinión imparcial, libre de prejuicios, indirectas y sobre todo ligado al tema del debate, no a las emociones caldeadas en la audiencia. Espero que esta valoración sea de provecho para todos. El 13 de noviembre del presente año se presentó en el canal del Frente Crítico Universitario lo que muchos han denominado el debate del año, enfrentando al filósofo reformado Jonathan Ramos y al economista católico peruano Dante Urbina. El tema a tratar era muy específico: las relaciones entre la fe y la filosofía, siguiendo el marco del pensamiento tomista. Si bien el leitmotiv sería unas declaraciones cuestionables del filósofo en su gira hacia México y que generó una reacción escandalizada del economista, quien le retó a un debate el 22 de octubre del 2022, desafío que por cierto fue aceptado por el filósofo, el desarrollo del mismo trascendió a esos tópicos y por ende buscaba más que todo dirimir no las discusiones o los pensamientos aledaños, sino las relaciones entre fe y filosofía. Considerando esto, el desarrollo del debate podría ser resumido en 4 líneas principales. Primero, el tema principal no fue tratado debido a que el retador había presentado unas preguntas cuyo fin era evaluar las declaraciones del filósofo. Esto se debió a 2 razones particulares. Primero, el leitmotiv del debate para Urbina no era buscar las relaciones entre fe y filosofía, sino ¿de qué lado creen que estaría Santo Tomás de Aquino hoy? ¿No se identificaría acaso entre los guardianes de la verdad? Al no estar de acuerdo en el tema principal, se presentó el fenómeno del hablamos el otro día y quedamos de acuerdo en que íbamos a hablar de la temática de las relaciones entre fe y filosofía. Sacar de contexto lo que uno ha dicho en otras charlas no pertenece a lo que se está diciendo, porque en el método escolástico se argumenta en base a lo que se está diciendo en el debate, no lo que se dijo fuera del debate. Eso quedó clarísimo el otro día, pero parece que no quedó tan claro. En segundo lugar, el paradigma hermenéutico que Dante manejaba era agustiniano. La razón humana está herida por el pecado original y eso la afecta incluso en las cosas propias del rango filosófico. Y eso lo dice Santo Tomás. Comprender a Santo Tomás con los presupuestos de Agustín era desconocer que el paradigma tomista por antonomasia
no es el de fides rationem subsistit. Yo, en cambio, calificaré a mi propio paradigma sobre estas relaciones como el paradigma de la autonomía relativa y subordinada de la filosofía respecto de la fe. Sino el contrario, ratio subjungit fidem. En este caso, la línea central de un pensamiento sistematizado no puede ser evaluado con citas tomadas de forma alternada. En tercer lugar, la línea central de Urbina fue sorprendentemente reformada. Esto se descubre por tres razones. A. La línea sostenida era agustiniana, donde prima la base de que la razón fue corrompida por la caída y no puede ser un mecanismo confiable para alcanzar la verdad última. B. Su defensa. Incluso desde el video donde analizó las declaraciones de Ramos, siempre fue una apelación a la escritura en clave de sola. Esto lo indica en su delimitación. De modo que estoy legitimado de citar la escritura en este debate. Luego, en su refutación, de este modo, para un tomista, si una idea filosófica contradice una verdad bíblica, entonces, bajo el estándar tomista, esa idea filosófica tiene que ser necesariamente falsa. Y exordio. Uno no debe dejar de ser, hablar y pensar como cristiano, aun si es filósofo. Más aún, cuando dice: para Santo Tomás, la escritura es como un estándar al que uno debe sujetarse como regla que establece unos márgenes, incluso si es filósofo. Aunque apela a Tomás de Aquino, le imprime el sentido de sola escritura. No es extraño que apelase a confesiones reformadas como la de Westminster. La confesión de fe de Westminster, que en el capítulo 1 dice, abro cita, el juez supremo por el cual deben decirse todas las doctrinas de los hombres y de espíritus privados, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Al decir, Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El apóstol Pedro en ningún momento dice, bueno, si están hablando en sede filosófica, ahí sí pueden contradecir las palabras de Dios si quieren. No. Por poco le faltó afirmar la sola escritura. Y otra vez, cuando afirma que todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo sirva a Él. Está validando el mismo principio. C. Asumió el paradigma de que la razón ha sido depravada en su totalidad, lo cual causa sorpresa en un católico, puesto que dicha línea es netamente calvinista. Y esto, por supuesto, es una nota de que está partiendo desde el agustinianismo. En cuarto lugar, el pensamiento de Ramos mostró un conocimiento contundente de la literatura teológica del catolicismo contemporáneo, cuando, respondiendo a la crítica de Urbina. Ahora bien, hay quienes han planteado que el horizonte de la filosofía y la fe serían claramente heterogéneos, en tanto los griegos, filosofía, serían como una cultura de la vista y los hebreos, fe, serían una cultura del oído. Sin embargo, como cristiano, tengo que rechazar tal falacia de falso dilema, en tanto leemos, por ejemplo, en Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Expresa que la división de la cultura griega y hebrea en del ojo y el oído era propia del pensamiento de Congar y no suya. Esta idea de que la fe está dentro de la cultura del oído es un desarrollo de este teólogo llamado Congar, la fe y la teología, en el capítulo 3. Acá Congar nos va a decir que la fe tiene una estructura. Primero hay un testigo que ve un milagro. Por ejemplo, los judíos ven a Yahvé abrir el mar rojo, o los apóstoles ven a Jesús resucitado. Dan testimonio de eso que han visto. El creyente oye con la fe, ¿sí? Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel del cual no han creído y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Fides ex auditum, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así empieza el lema común de los hebreos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El hebreo es una cultura del oído. Colocó a Urbina en un punto problemático, puesto que toda su refutación posterior. El profesor Ramos menciona la fe asociada a la cultura del oído y pasa a decir, pues, que esto es una teoría que vendría de que la fe es por el oír, hace referencia a algunos textos bíblicos, etc. Pero yo no veo algo exclusivo del oído como para centrarlo solo en judíos, igual cultura del oído. Yo no niego que haya un factor del oído en la fe. Lo que yo niego es un extremismo tal para decir griegos, cultura de la vista, hebreos, cultura del oído.
Porque, por ejemplo, en Hebreos 11.1 se nos habla de la fe. Es el texto básico sobre la fe en la Biblia. Pero si tú te vas a Hebreos 11.9, vas a encontrar signos visibles, también implicados en la explicación sobre la fe. Sería contra el pensamiento de un cardenal que pertenece, en teoría, al propio magisterio vivo de su propia iglesia. Este magistral punto ha sido notado por pocos. En este sentido, apelando a cómo se desenvolvió el debate, se descubre que Ramos estuvo enfocado en el desarrollo del tema. Lo evidencia cuando explica: en cuanto al contenido objeto material, hay una triple unidad entre fe y filosofía. En cuanto al objeto formal, quo, la metafísica es ciencia arquitectónica, ya que estudia al ente como noema originario, semantema fundamental o primum cognitum, a decir de Julio Raúl Méndez o el mismo Cornelio Fabro, y al ser en cuanto ser como nota común. Vamos a ver cuáles son las unidades que hay entre fe y filosofía. Incluso se atreve a darle una lección de filosofía a Urbina. La filosofía Dante tiene esta estructura. No hay nada en el intelecto que no parta de los sentidos. No hay nada en el intelecto que no venga de los sentidos. Los sentidos conocen el ente ilemórfico. La razón procede demostrando cada paso que da y se remonta a los primeros principios. Este desarrollo en la filosofía de Santo Tomás, aunque está escrito conjuntamente, literalmente, literariamente, es un desarrollo autónomo. Es decir, cada paso que da Santo Tomás en la demostración racional está sostenido por la evidencia empírica y por el desarrollo lógico de la demostración. No hay un momento donde se entromete la revelación. La revelación lo que hace es sostener desde otro ángulo aquello que se dice, pero ya no desde el ángulo de la demostración, que es propio de la filosofía, sino desde el ángulo de la autoridad de la fe. Porque la fe parte de la autoridad de que Dios ha hablado y la filosofía parte de la evidencia de que nosotros podemos conocer el ente. En el caso de este último, se mantuvo en la línea subyacente planteada y distanciada del tema. De otro lado, hay que decir que cuando uno tiene una mala teoría, cae en mala praxis. Entonces, el hecho de que muchas veces en la filosofía práctica de uno o en sus inquisiciones sobre fenomenología de la religión caiga en decir cosas contrarias a un estándar tomista, muchas veces puede ser una prueba práctica de que no se está siguiendo las reglas tomistas sobre este asunto. Y esto le llevó a coquetear con el ad hominem. Ya has venido diciendo cosas problemáticas antes en esa línea, en tus propias enseñanzas públicas que queda para el público que sigue tu canal, no meramente en charlas de sobremesa privadas. Me sorprende que, siendo el profesor Ramos calvinista, caiga en una suerte de pelagianismo filosófico. Cuando uno conduce un auto filosófico que lleva pasajeros y no enciende las luces y confía en la autonomía de su sola razón filosófica, puede terminar estrellándose con todo y pasajeros, y más aún si está en un tránsito en el que no sabe ni a dónde va. Este tipo de caminar filosófico me recuerda a aquellos de los que habla el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:7, en términos de que están siempre aprendiendo sin nunca llegar al pleno conocimiento de la verdad. Jonathan, Jesús ha derramado su sangre por ti, pero también ha derramado su sangre por todas aquellas personas que podrían ser eventualmente confundidas en su fe por algunas declaraciones filosóficas tuyas, en tanto no te ajustas del todo a esta quinta regla tomista. En consecuencia, por amor a la sangre de Cristo y a esas personas, es que he de aclarar estas cosas. No obstante, al divorciarse del tema, generó una falacia del hombre de paja, puesto que su énfasis fue otro. Por supuesto, no es mi objetivo dictaminar quién ganó el debate. Al ser circunscrito a las relaciones formales de la filosofía con la teología y explicar la naturaleza funcional de la última como regla negativa, ganó quien se mantuvo centrado en la temática y no quien se desviara a diestra y siniestra. No obstante, he de reconocer que el argumento de Urbina es caro a mi corazón, puesto que como Agustín considero que la razón está corrompida y que no podíamos alcanzar a Dios si no es por la revelación misma de éste. Esto es una línea que sostengo públicamente, que la he comentado hablando con Jonathan en privado cuando le dije que Fides est receptaculum rationis y por ende, por su defensa implícita y quizás inconsciente de la sola escritura, podría remitirme a Dante para explicar este punto
en un video que valida dicho principio en público. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El apóstol Pedro en ningún momento dice, bueno, si están hablando en sede filosófica, ahí sí pueden contradecir las palabras de Dios si quieren. No. Pero esto es, claro, si partimos de una epistemología agustiniana, no tomista. En esa tesitura, y agradeciendo el voto de confianza de Ramos en el pleno del debate, si ustedes quieren un teólogo que resguarda la fe ortodoxa de la Reforma, suscríbanse al Teólogo Responde Néstor Díaz. Él es el que defiende las verdades de la doctrina reformada. procedo a explicar mi reflexión teológica. Entiendo que en la relación teología y filosofía debemos descubrir una vinculación, ya que si non cogitetur nulla es fides. Esto debe ser así porque en la fe hay un lenguaje razonable y también hay una dinámica. De modo que la razón es recompensa de la fe. Pero más aún, la vinculación se concretiza en su contenido, pero no en el objeto formal. Esta concreción en el contenido también debe distinguirse en base al ámbito de dominio que entre dentro del rango activo de ambos principios. De ahí que hecha esta distinción, sabremos entender cuándo la filosofía es ancilla teologia. Lo será en cuanto al terreno de la fe, del noumeno, de lo, si se quiere asumirlo, lo metatafísico. Y es en ese sentido, solo en ese punto, cuando perfidem vincit quod facit Deo. Solo considerando esto puedo entender la epistemología agustiniana, puesto que para el pensador de Hipona la fe es razón superior, pero se distingue de la filosofía en cuanto a razón inferior, no por su valor, sino por el alcance luminoso de su objeto formal. Así que el ganar no es porque una sea más fuerte, sino porque apunta hacia un método distinto que permite comprender mejor al Dios verdadero. Y ese Dios será nexo de unión en contenido, puesto que la vida eterna no implica solo creer en Dios, sino conocerlo. Partiendo de allí, puedo ver un punto de confluencia en la relación teología-filosofía, y es el mismo que descubro en el binomio fe-razón. Ambas son distintas y a la vez pueden hermanarse. Esto debido a que, en su relación, descubro intercambio, sin abandono de su autonomía y sin apelar a la subsunción de la una por encima de la otra en cuanto al objeto formal. Dicho intercambio lo hallo en la definición, puesto que la fe asume certezas al autodefinirse. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tanto certeza como convicción son categorías racionales con las cuales definimos la fe. Por supuesto, esto no implica que la fe sea subsumida por la razón, sino entendida por ella. Y si no podemos asumirlo en este sentido, mucho menos en el otro. De ahí que fidem scientiam habet, porque al asumir certezas debe implicar un conocimiento específico, un conocer como fui conocido. Y ese tipo de conocimiento, esa razón superior, es subsumida no por la razón, sino por el ámbito de su influencia, el radio de su expresión, el mundo del numen, lo metafísico, más aún, lo metatafísico, donde, por cierto, es contenida la fe, y a donde la razón atisba miopemente hasta que se caen las escamas de los ojos por la voluntad misericordiosa del Dios verdadero. En este sentido, mi pensamiento final, a la luz de lo explicado y como regalo que rescato del debate Ramos-Urbina, es que la filosofía independientemente pregunta, mientras que la teología independientemente responde. Y es en esa relación, pregunta-respuesta, donde encontramos su vínculo común. ¿Quiere decir esto que la filosofía nunca responde o que la teología nunca pregunta? Por supuesto que no. Lo que sugiere es que al apuntar hacia lo más elevado, hacia el conocimiento final de Dios, hacia arriba, a la filosofía solo le queda preguntar y a la teología solo le queda responder. Pero cuando le toca hacia abajo entender los fenómenos visibles no contemplados en la revelación, a la teología le toca preguntar y a la filosofía responder. Así que no veo en ellos una relación de amo-siervo para que sean Shila Teologia o Señora Libre. Más bien las contemplo como dos amigos sentados, con un mate y un café,
charlando amigablemente y aprendiendo el uno del otro. Soy Néstor Díaz y esta fue mi apreciación del debate Ramos-Urbina. Muchas gracias.